En este día histórico queremos hablar mucho de lo que está pasando, queremos detenernos a hablar de lo que está pasando. Ya hicimos una reflexión con ustedes más temprano, pero por varias razones, y una de estas razones tiene que ver con el tiempo que se está viviendo en Estados Unidos. Hablamos de este tema y gustó mucho la conversación que tuvimos, y por eso también estoy trayendo de regreso a mi queridísimo Jorge Suárez Vélez. Saludos hasta Nueva York, Jorge, y decirte y preguntarte, ¿tú te acuerdas hace 4 años qué sentías? ¿Te acuerdas? Ahora lo estás viviendo 4 años después de la era Trump, quien ya salió a Mar-a-Lago, a la Florida, ya dijo su discurso, de alguna forma vamos a regresar, y que les vaya bien, adiós, que les vaya bien. ¿Qué sientes hoy? Pues siento alivio y preocupación, Gaby. Alivio porque evidentemente es una extraordinaria noticia para el mundo liberarnos de este terrible ser humano, independientemente de sus limitaciones como líder, como político, como él se autodefine como fundador de un movimiento. O sea, yo creo que todo el legado que deja es realmente nefasto y desafortunadamente se va él, pero mucho el legado prevalece y va a ser muy difícil liberarnos de él. Yo creo que no hay que engañarnos, sino hay que pensar que esto es algo que empezó con Trump. Esto es simplemente algo que Trump validó. O sea, Trump hizo que de repente se valiera ser racista, que de repente se valiera ser vulgar, que de repente se valiera burlarte de alguien que tiene algún problema físico, que se valga tratar con absoluta falta de respeto a los medios. Y ahí encontró, o sea, entendió bien qué es lo que había un segmento de la población que estaba sintiendo, un segmento de la población que estaba sintiendo cada vez menos empoderado, cada vez más lejos de la prosperidad, y les supo hablar. Yo creo que mucho de lo que se dice que es alguien que provocó prosperidad, digamos, o sea, yo creo que Estados Unidos es un país donde lo más importante proviene de lo que hacen las empresas privadas. O sea, le tocó la cola, digamos, una fortísima recuperación, o sea, fortísima, pero una muy larga recuperación que vino después de 2008, 10 años de crecimiento ininterrumpido que se acabaron en febrero de este año, y bueno, de 2020. Y en muchos sentidos, al haber sacado a Estados Unidos del entorno internacional, le dio enorme ventaja a China para tomar el papel que Estados Unidos estaba dejando. Alguien me decía que en China el apodo de Trump es el State Builder, el constructor del Estado, pero se refiere al Estado chino, o sea, no al de Estados Unidos. O sea, les puso el tapete, digamos, para hacerlo. Entonces, ¿qué siento hoy? Lo que siento es que regresar va a tener una enorme complejidad. Porque aunque Biden lo haga extraordinariamente bien, lo que la gente sabe es que dentro de 4 años podría haber o este Trump o otro Trump, ¿no? O sea que los compromisos, digamos, que puede hacer Estados Unidos se podrían volver a revertir dependiendo de quién está en el timón. Entonces, esto es algo que empieza a ser una de las grandes fallas de Estados Unidos. No sé si tú te acuerdas cuando Obama hablaba de posponer una salida de tropas en Irak, ¿no? Pero dio la fecha donde las iba a sacar. Pues eso es una invitación, ¿no? Pues espérate sentado que llegue esa fecha y ahí vienes, ya regresas cuando yo me vaya, ¿no? O sea, es un poco lo mismo que ha pasado en muchos de los otros frentes con Estados Unidos. Para muchos de sus enemigos internacionales, saben que es cuestión de paciencia, es cuestión de esperarse a que haya cambio en los vientos en Estados Unidos, y esto es algo que puede ser muy, muy negativo para la presencia internacional de un país que estoy seguro que mucha gente va a estar en desacuerdo conmigo, pero que yo creo que ha sido más una influencia positiva que negativa en el mundo, en términos de Estado de Derecho, en términos de democracia, en términos de muchas cosas. Evidentemente está lejos de ser un país perfecto, pero es un país que ha tendido a tener los valores adecuados, evidentemente con muchas fallas. Y yo pienso, Jorge, yo te digo, cuando salí de México rumbo a Estados Unidos, me abrió la cabeza, me la abrió la historia estadounidense en muchos sentidos. Tú y yo teníamos y hemos compartido años de análisis económicos y políticos. El shock de saber que la gente en un café habla de su fondo de retiro, algo que en México no hay en esa cultura, en nuestra cultura eso no se habla. Si hablas de eso, cuidado, porque te pueden asaltar, por ejemplo. Después, hablar de lo que era el mensaje de diario, conocer la importancia
democracia, la ley y el orden en Estados Unidos. Y esta era que sí, como decíamos hace una semana, se inaugura con el terror de los mexicanos de que nos van a ver mal, mexicanas, las mujeres, con todo este asalto que hubo, también este irrespeto que se dio y que abrió la puerta también al irrespeto hacia las mujeres. Te acordarás de esta marcha histórica que se vivió la siguiente semana de Trump llegar al poder. 4 millones, más de 4 millones de personas salieron a las calles, mujeres, y las mujeres apoyadas por otros en relación con cómo Trump se refería a las mujeres. Es decir, hay una gran cantidad de cosas que están pasando el día de hoy que nos están marcando esos contrastes. El día de hoy no solo es Kamala Harris la que está inaugurando la era de las mujeres en la vicepresidencia, pero es la primera vez de muchas cosas de mujeres en muchos cargos, incluyendo Janet Yellen, entre otros, Jorge. Y es ese contraste con al que yo apelo el día de hoy, que la gente lo mire por lo que estamos dejando atrás y por reconocer a Joe Biden, a una persona que es el presidente que estuvo en funciones en el Senado más tiempo que incluso Lyndon Johnson y que se convierte en presidente de los Estados Unidos, que va hoy a la iglesia a hablar y va acompañado de demócratas y de republicanos, Jorge, frente a un presidente, Donald Trump, que se fue de Washington, pero lo que deja ahí es una ciudad amurallada por los eventos del 6 de enero. Creo que eso es una enorme diferencia, Gaby. Primero, recordemos que Biden fue el senador más joven en la historia y ahora llega a ser el presidente más viejo en la historia. O sea, lo que voy con eso es a que es un animal político absolutamente. Es un tipo que tuvo una larguísima trayectoria en el Senado, pero yo he tenido aquí la fortuna de conocer a algunos senadores que estuvieron con Biden durante estos años. Y la primera palabra que todos te dicen para describirlo es que es un tipo decente. Entonces, le invito a quienes nos están oyendo que busquen, que se puede buscar en algunas de las plataformas de video, que busquen el discurso que dio Biden para la eulogía de su gran amigo John McCain. John McCain, republicano, ícono republicano. Y cuando oyes ese discurso, entiendes que este es un tipo que realmente estaba hablando de su amigo no republicano, su amigo ser humano, y lo estaba haciendo desde el fondo de su corazón y con el enorme dolor de la pérdida. Esa es la otra cosa que yo creo que marca a Biden. Es un hombre que ha sufrido pérdidas muy dolorosas. Hijos, su primera esposa por un accidente. O sea, es un tipo que tiene una capacidad de empatía que en este momento es muy importante, porque mencionaba hace rato el tema de COVID y demás. Bueno, aquí estamos llegando a las 400,000 muertes por COVID por un gobierno que se negó a reconocer la gravedad de lo que estaba pasando a tiempo, un presidente que se negaba a usar cubrebocas, un presidente que dijo muchas mentiras, que falseó datos, que trató hasta lo imposible de meter al closet, digamos, la crisis, esperando que se resolviera sola, y de repente se encontró con una tragedia que ha tenido un impacto sobre la economía de Estados Unidos brutal. Entonces, en ese sentido, lo que ahora le tocará a Biden hacer para regresar de eso es de una enorme complejidad, pero no solo eso es complejo, sino la duda que sembró Trump sobre la legitimidad de la victoria electoral de Biden. Ahora también esa le inyecta otro nivel de complejidad a este gobierno que empieza. Y subrayo nada más que evidentemente toda la duda que metió Trump es absolutamente imaginada por él. O sea, no hay un solo argumento de evidencia para apoyar alguna sospecha. O sea, todas las cortes locales, estatales y la Suprema Corte, incluso en algunos casos absolutamente con el liderazgo republicano, rechazaron todas las acusaciones, pero como sabes, hay un porcentaje no menor de la población de Estados Unidos que le creyó la narrativa del fraude, y eso le hará las cosas muy difíciles a Biden.
Exactamente, el segundo presidente católico, por cierto, en la historia estadounidense, después de John F. Kennedy en 1961. Y hay muchos datos peculiares, desde datos de color, cuando ingrese Biden a la Casa Blanca, el regreso de los perros, la tradición de los perros, pero hay tantas otras cosas de las que se pueden hablar. Y cuando hablamos de animales políticos, Jorge, yo sí quisiera que empezáramos a comparar los animales políticos que acompañaron a Trump en esos tiempos. Y en esos tiempos me refiero a los actuales Jair Bolsonaro, en Brasil, a López Obrador, porque Donald Trump sale de Estados Unidos y ese animal político que es parecido en términos de patrones, hasta trato a mujeres, desconocimiento a la ciencia, ataques a los medios, ya no está. Y ahora está Biden. Y preguntarte esas diferencias que ves en la tradición política y cultura política que tiene Biden versus, por ejemplo, el presidente de México. Sí, yo creo que ahí sí viene un choque importante. Algo que tenemos que observar es que el acuerdo que había entre Trump y López Obrador era un acuerdo donde tú no te metes en lo mío y yo no me meto en lo tuyo. Y eso permitía que López Obrador, siempre y cuando le manifestara, digamos, su lealtad a Trump, sabía que no iba a tener ningún problema en ningún frente. Siempre y cuando le resolviera, por ejemplo, el tema de detenerle la migración centroamericana en México, ya con eso le estaba haciendo el único favor que a él le importaba y de ahí en fuera podía hacer lo que quisiera. Ahora regresa la relación no con Biden, sino con el Estado, con el gobierno de los Estados Unidos en el sentido más amplio, donde Biden no es el que va a estar hablando del muro, no es el que va a estar hablando de los temas bilaterales, pero va a haber mucha gente en el Departamento de Estado especialista que su chamba va a ser hablar de eso y que va a poner el dedo en muchas llagas que se encuentran hoy abiertas. Entonces, yo creo que algo que merecería casi un análisis por separado es por qué está López Obrador haciendo todo lo posible por enemistarse con la administración de Biden de entrada, ¿no? Hay muchas teorías que podríamos decir, pero lo que sí vemos es que vienen confrontaciones importantes en temas ambientales, en temas laborales, en temas de derechos humanos, y en todas estas va a haber gente que pues se va a estar totalmente dedicada a poner el reflector sobre problemas que México está generando. Y el nombramiento de Roberta Jacobson encargándose de la frontera sur me parece una excelente noticia. Es una mujer inteligente, muy conocedora del problema, que no dejará que se le pierda la atención a todos los temas que se están generando en México que pueden complicar todos los típicos temas álgidos, digamos, con Estados Unidos, entre los que están migración, narcotráfico, etcétera. Estaba yo revisando los datos de las declaraciones del presidente de México esta mañana. Finalmente le desea éxito a Joe Biden en los próximos 4 años y dice López Obrador los 3 temas que son importantes de la relación bilateral, obviamente. Dice la pandemia, el tema económico o la recuperación económica de Estados Unidos y la migración, como tú señalas. Ahora, en el tema de la pandemia, Jorge, yo tengo la idea de que se perdió la oportunidad de coordinar mejor siendo socios comerciales, la respuesta incluso para producir más medicamentos, equipos de protección personal. Y yo apelo a tu caso personal que has compartido en Twitter porque le hemos extendido nuestras condolencias a nuestro queridísimo Jorge Suárez por el fallecimiento de su madre por COVID-19, porque tú lo decías muy bien en Twitter, si yo he sufrido por buscar un tanque de oxígeno, no me imagino la gente que está haciendo cola horas esperando para tener solo un tanque de oxígeno, ya no estoy hablando ni siquiera del nivel al que se encuentran los cupos de los hospitales en la Ciudad de México, Jorge. Mira, te doy un ejemplo de ayer. Dado mi enorme problema en encontrar oxígeno, hubo gente que muy amablemente me prestó tanques que ellos tenían de reserva o cosas así, los cuales pues ahora estoy tratando de regresárselos llenos. Mi mamá falleció el sábado y ayer 2 personas que me están haciendo favor de ayudarme en México se formaron a las 5 de la mañana para tratar de rellenar estos tanques. Me hablaron a las 7 de la noche
para decirme que se había acabado el oxígeno en el lugar después de que estuvieron 14 horas en cola. Estaban viendo si se iban a Cuernavaca a llenar los tanques. O sea, de esa magnitud es la escasez. Tenía yo ayudándome, digo, por lo que hacemos, Gaby, pues conocemos a mucha gente. Muchísimos hicieron todo lo posible por ayudarme. Lo que yo me imaginaba es, quien no tiene esos contactos, quien no tiene los recursos, en algún momento me vendían el sábado un tanque lleno en $1,800, un tanque que le iba a durar a mi mamá 6 horas. Y aparte, a la hora que llegamos con el dinero en la mano, ya no me lo dieron, o sea, seguramente ya lo habían vendido por más. A mi mamá la contagió su cuidadora, una cuidadora que lleva más de 30 años con nosotros. En algún momento estaban en paralelo muy delicadas mi mamá y la cuidadora en su casa, ¿no? Pero la inmunóloga que la vio me dijo, la tienes que hospitalizar porque podría fallecer. Nunca encontré una cama y créeme que tengo contactos inmejorables para tratar de encontrar por dónde. No hubo cómo. O sea, afortunadamente, con médicos que mandamos a su casa, logramos que le diera la vuelta a esto. Ya está bastante mejor. Pero a lo que voy es, o sea, yo estoy seguro que mientras tú y yo estamos hablando, hay cientos de familias mexicanas que están viendo cómo su ser querido se asfixia frente a sus ojos, porque simplemente no pueden tener acceso al cuidado que se necesita. Y me parece verdaderamente criminal y muy, muy, muy decepcionante el ver a un gobierno que prefiere ocultar el problema a simplemente convocarnos a todos. O sea, como tú decías, este era un momento para tratar de cerrar filas con Estados Unidos, proponer, dedicar capacidad de producción para ayudar con equipos de protección, ayudar con lo que se pueda, pero realmente tratar de integrarnos en las soluciones con un país que tiene muchas más capacidades que nosotros, entre otras cosas porque ellos solo están produciendo las vacunas. Entonces, en vez de eso, no tenemos un gobierno que se ha dedicado a esconderlo, un presidente que hasta el día de hoy sigue sin ponerse un cubrebocas, y donde no se le ha dado el apoyo económico a la gente para permitirle quedarse en casa en vez de estar regando, digamos, esparciendo este virus. Como dirían, desafortunadamente, espero equivocarme, Gaby, pero todavía no vemos lo peor de la pandemia en México. Esto está totalmente fuera de control y no estamos haciendo nada para resolverlo. Y estamos teniendo esta conversación cuando hace unas horas el gobierno informa las cifras oficiales y como sabes, Jorge, hay expertos matemáticos mexicanos que dicen esto es al menos quizá una tercera parte, habría que agregarle no un 30% más de los números que se reportan. Ayer hablábamos de más de 15,000 fallecimientos, más de 15,000 fallecimientos. No quería entrar a hablar del proceso de recoger cuerpos, pero tú también tuviste esa terrible Bueno, experiencia, Jorge. el cuerpo de mi mamá se tardaron 22 horas en recogerlo. En cremarlo, afortunadamente me habían dicho originalmente que iban a ser 72 horas. Afortunadamente acabaron siendo 24. Yo creo que en parte igual por lo que puse en Twitter, probablemente eso ha ido un poco, digamos, a que le metieran más velocidad. No había actas de defunción, Gaby. El doctor de mi mamá, el doctor Gerardo Ael, un cardiólogo del Sanatorio Español que verdaderamente es así como el epítomo de lo que un doctor debería hacer, ¿no? Por su humanidad y por el cariño y cuidado con el que trató a mi mamá por años, ¿no? Él se tuvo que lanzar el sábado, o sea, la madrugada del sábado y domingo al Sanatorio Español a buscar él un acta de defunción. Y antes de ir me decía, oye, déjame hablar porque ayer que chequé, había en todo el sanatorio, quedaban solamente 2 actas. Entonces, o sea, esto es un colapso real por donde lo veas, Gaby. Verdaderamente esto está explotando y lo que también me sorprende en sobremanera es ver a la gente saliendo a la calle, ver a la gente yendo a restaurantes, haciendo fiestas, haciendo cosas, ¿no? Mi hija, quien estuvo las últimas 26 horas de mi mamá con ella, que es estudiante de medicina aquí en Estados Unidos, ayer que venía en el avión, me estuvo platicando de los pleitos en el avión porque la gente no se quería poner cubrebocas, ¿no? Una de las personas que estaba en el avión insultó a la azafata, le dijo que era de una minoría, no sé qué cosa espantosa, le dijo porque era asiática, ¿no? Casi lo bajan del avión, pero después me decía, mi hija, había 3 personas en el vuelo que no importaba que hiciera, simplemente no se ponían la máscara, ¿no? Ay, Entonces, no, o no. sea, este nivel de inconsciencia
O sea, les juro que si vieran a un ser querido morir de COVID, no saldrían de su casa y no se quitarían jamás el cubrebocas. O sea, es verdaderamente espantoso. Estar las últimas horas de un ser querido no sabiendo si va a morir asfixiada, ¿no? Y viendo cuando de repente están teniendo que jalar aire con, con todo su ser, es verdaderamente horrible. Entonces, tómenlo en serio. Los únicos que vamos a poder detener la pandemia somos nosotros, el gobierno no va a hacer nada. Así que eso empieza por quedarnos en casa y por tratar de parar los contagios porque simplemente no estamos juntos. Yo platiqué con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch sobre el legado de Trump, la preocupación que él tenía en relación con lo que está haciendo el presidente López Obrador y Bolsonaro. Y a Bolsonaro, la organización Human Rights Watch la apunta como el presidente Bolsonaro es responsable de que la pandemia también esté saliéndose de control porque no están usando mascarilla, porque hacen pronunciamientos en relación con tratamientos que no necesariamente está probado científicamente que son efectivos. Es decir, han metido la mano los presidentes que hemos mencionado en tratar de ordenar a la gente a que entienda la lógica de usar un cubrebocas. Desde ahí está metida la mano de estos presidentes y desde ahí empieza este problema de desinformación, Jorge. Y yo te decía de la oportunidad perdida para México porque nos encanta que nos mencionen, ¿no? Y a las autoridades en México les encanta que las mencionen, como somos los primeros que llegó la vacuna y somos los primeros en aquello. Y también tenemos a Estados Unidos como el mercado para el 80% de nuestras exportaciones y tenemos una relación clave para Estados Unidos, clave para México. Tenemos una pandemia y parece que no tenemos una relación con Estados Unidos de preferencia que ha marcado los años del NAFTA y del TEMEC. ¿Dónde está que en los malos tiempos tengamos ese lujo de contar con esta alianza, esta sociedad de negocios y de comercio, entre otras cosas, con Estados Unidos? Y deja decirte la siguiente derivada de esto que acabas de decir, Gaby. Hay una enorme esperanza en México de que lo que va a acabar jalándonos en términos de la crisis económica va a ser la recuperación de Estados Unidos. Estados Unidos se va a recuperar. O sea, el programa de estímulo fiscal que se está metiendo es enorme. El programa de vacunación, que si bien ha tenido sus problemas, aquí lo estoy viendo. O sea, conozco a un montón de gentes que ya están siendo vacunadas. Conozco a muchos trabajadores de salud que ya reciben incluso las 2 dosis de la vacuna. Ya puedo meterme a sitios, hacer cita, ya puedo. O sea, el programa de Biden de 100 millones de vacunas en los 100 primeros días es absolutamente factible. Yo le apostaría que lo van a lograr. Podrías tener un escenario donde la economía de Estados Unidos realmente empiece con una recuperación robusta en el segundo semestre. El otro día oí a una profesora de la Escuela de Salud Pública de Harvard diciendo que ella, a no ser que surgiera alguna otra variante que no sabemos hoy, que no se ha visto venir, decía, yo tengo total certeza de que el ciclo escolar de septiembre de 2021 va a empezar presencial en todo el país. O sea, porque ya vamos a tener suficientes personal vacunado como para haber ya detenido los contagios. Pero eso no va a pasar en México. O sea, en México no solo no estamos haciendo nada para detener los contagios, sino que el proceso para las vacunas es uno más de estos que están plagados de mentiras. O sea, López Obrador y el doctor López-Gatell, que al decirle doctor me parece un insulto a los médicos, ¿no? Perdón por decirlo en tu programa, Gaby, pero el asesino López-Gatell, creo que no hay otro calificativo que le quede que ese. Siguen dando cifras de vacunas diferentes todos los días. Dicen que la ONU les pidió ceder vacunas, lo cual no es cierto. O sea, no hay ninguna evidencia que la ONU les haya pedido nada. O sea, están buscando por cielo, mar y tierra cómo tener pretexto para no estar vacunando. Y los procesos que están siguiendo, vacunando primero a gente en áreas rurales, que ahí no es donde están los contagios, usando vacunas chinas para adultos mayores que sabemos que no sirven para nada, es un proceso totalmente electorero. Hoy estaba escribiendo mi columna del diario para mañana y pensaba en titularle, todavía no sé si va a ser el título, ¿no? Vidas o votos. O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿quieres salvar vidas o quieres tener votos? O sea, no es compatible una cosa con la otra. Ahora, ¿a qué iba con todo esto? Es posible que si en Estados Unidos vemos una recuperación, lo que vas a empezar a ver en Estados Unidos es que van a empezar a subir las tasas de interés para empezar a evitar inflación.
Y eso nos va a dar en la torre a nosotros porque vas a tener toda esta base de endeudamiento que ha ido creciendo, de calidad crediticia que ha ido bajando de la deuda mexicana y a la vez Estados Unidos empezando a entrar en otro ciclo. Mucha gente va a decir, bueno, pero las manufacturas nos van a ayudar. Las manufacturas nos pueden ayudar un poquito a corto plazo, pero la política energética de López Obrador, produciendo electricidad con combustóleo, imposibilita que vayamos a tener nueva inversión extranjera, porque muchas de estas empresas están haciendo compromisos para tener cero huella ambiental para, digamos, por ahí de 2035. Si tú pones una planta en México y esa electricidad proviene de combustóleo, para que tú compenses la huella ambiental en otra parte se vuelve imposible. Entonces, estamos disparándonos en el pie, estamos haciendo imposible que esa cooperación se dé y lo que en vez de venirse a México va a empezar a pasar es que se va a acelerar mucho más la automatización de plantas en Estados Unidos que no van a salir de ahí para ir a México. Ojo que también hemos hablado con algunos economistas sobre las propuestas de Biden desde el salario mínimo en $15, el salario mínimo federal, hay que recordar, está en $7.25 la hora, y que eso también podría dispararse en el pie Joe Biden. Eso es tema para otro momento, pero lo que estamos diciendo es que hay presidentes que se sabotean y que sabotean, digamos que el curso del país pensando solamente en la persona. Tú hablabas de los presidentes que piensan más en votos que en otra cosa, y pues Donald Trump en su último discurso y el hecho de su ausencia, de no querer participar en lo que es la pompa, circunstancia y ceremonia y ritual tradicional de esa transferencia pacífica de poder, también habla de su preferencia por los votos y no otra cosa. Es más, se estuvo oyendo y las canciones que tú escuchabas parecía un evento, un rally de campaña de Donald Trump, de esos que siempre nos llevaron con música Gloria y todas estas canciones que, bueno... Sí, YMCA. Exacto, YMCA, etcétera. Y claro, exacto. Y son sus últimos minutos en la presidencia y él escoge que le pongan estas canciones. Ahora, Jorge Suárez Vélez, no me quiero ir primero sin agradecerte que permitas que entremos hasta la cocina en tu vida personal para entender por qué es importante decir esto aquí, pero también preguntarte. Esto significa que hay una crisis de liderazgos mirando al siglo XXI. Y yo te voy a poner aquí, te voy a poner en un momento complicado, porque esto lo hemos hablado tú y yo por mucho tiempo. Y es en dónde se están generando los liderazgos que están sensibles a la realidad de lo que va a producir la pandemia. Está acá, los que más tienen, los que menos tienen y ahora más. Los que están sensibles al respeto por la democracia y las instituciones y el equilibrio de poderes. ¿En dónde se están cocinando esos líderes? No sé si en Estados Unidos, me preocupa más en México, porque tú vienes de una institución que generó mucho funcionario público, que es el ITAM, y funcionario público de la última administración, que muchos eran del ITAM, y que marcaron un mensaje muy claro de insensibilidad para con la gente. No digo que la culpa sea del ITAM, pero lo que sí digo es cómo cocinar, preparar, inculcar más allá de la casa, ¿no? En los sistemas educativos, este asunto. Mira, lo que yo creo, Gaby, es que sí me preocupa mucho más México que Estados Unidos. En Estados Unidos lo que hemos visto, vimos el número más alto, por ejemplo, de mujeres participando en elecciones. Ves a muchos jóvenes que no estarían para nada interesados en una carrera política, que se lanzaron al ruedo precisamente por todas estas crisis que hemos visto. O sea, te da esperanza el ver a muchos de estos jóvenes educados, preparados, que podrían tener carreras muy rentables, digamos, en el sector privado, lanzándose al sector público. En el caso de México, lo que estoy viendo es lo opuesto. O sea, en México está habiendo tal desprecio por la preparación, por la educación, sí. Y a la vez está habiendo tal esfuerzo por tratar de ver hacia abajo, digamos, a quien proviene de una institución privada, etcétera, que podría esto complicar las cosas. A la vez lo que estamos viendo es con mucho más flagrancia, digamos, esta suciedad, digamos, en el trato político, todas estas asignaciones de contratos sin licitaciones, todas estas faltas de respeto, digamos, al Estado de Derecho,
hacen difícil que la gente quiera meterse a un chiquero, a revolcarse en él. Entonces, yo creo que va a ser mucho más complicado. Hay instituciones de educación privadas que han hecho un muy buen trabajo, particularmente alrededor de la pandemia, lo cual me ha sorprendido bien. Una de ellas es el TEC de Monterrey, por ejemplo. Yo creo que lo que ha hecho el TEC en materia de mantener cursos en línea, etcétera, ha sido sorprendente a qué velocidad lo armaron y a qué velocidad lo hicieron bien. Hay algunas instituciones públicas que eran de enorme importancia, como el CIDE, que formó a mucha gente, que era un buen sitio para quienes tenían mérito académico para que se formaran ahí, y que de repente los han estado torpedeando en esta administración, lo cual es verdaderamente una locura, ¿no? Entonces, yo creo que sí es preocupante, Gaby. O sea, como dijiste en algún momento, el tema del liderazgo pasa por la educación. Y nunca había visto a una administración hacer más por deshacer las pocas estructuras educativas que teníamos funcionando que esta. O sea, pareciera como que creen que la ignorancia es algo que les viene bien. Jorge Suárez Vélez, gracias por esta oportunidad. Jorge va a estar con nosotros en lo que es parte de la transmisión de esta jornada histórica en Estados Unidos en relación con el cambio de mando, la juramentación de Joe Biden como el presidente 46, y en este espacio siempre agradecidos por tu perspectiva. Gracias. Siempre gusto, Gaby. Mucha luz. Igualmente.